el presidente de la Nación, Javier Milei, y ya lo tenemos allí a Martín Rodríguez Yebra. Martín, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Vivi, ¿cómo estás vos? Muy bien. Primeras repercusiones, ¿cómo lo vivieron ustedes desde ahí? ¿Qué notaron? ¿Qué vieron? Bueno, mira, yo creo que es un intento de la CGT por mostrar músculo, por mostrar fuerza, por probar que tiene capacidad de movilización y de enfrentarse al gobierno de Milei, pero sin cruzar una línea de confrontación más dura. Hubo mucho cuidado, creo, de la CGT en este caso por no ir al choque con el gobierno y simplemente mostrar que está ahí, posicionarse dentro del tablero político en un momento en el que el peronismo está muy desgajado por la derrota electoral y empezar a plantearse como un actor que espera ser convocado a la mesa de las decisiones. Creo que es una advertencia, sobre todo de la CGT, de que tiene capacidad de movilización. Un sector del peronismo, del kirchnerismo, se plegó a la movilización, pero tarde, porque claramente acá el sindicalismo tradicional quiso mostrar que estaba al frente de esta protesta. Creo que no veo grandes ganadores después de lo que vivimos hoy. El sindicalismo mostró una capacidad de movilización más o menos esperable. El gobierno logró que esta movilización se expresara dentro de los límites, en cierto orden que quiso establecer, sobre todo el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, con su protocolo antiprotestas. Creo que es un escenario de tablas el que vimos esta tarde. Sí, pero pueden llegar a redoblar la apuesta, digo, ¿no? Ambos jugadores, digo, por un lado el gobierno y por el otro lado la CGT, porque hoy Dar decía, no vamos a parar hasta voltear el DNU y que no salga la ley ómnibus, y por otro lado desde el gobierno, si no sale la ley ómnibus van a haber más ajuste. Entonces digo, sí, se puede llegar a tensar la situación. Por supuesto, pero hay como un amago que todavía no llega a la agresión, si fuera una pelea, ¿no? Son rounds de estos de estudio. Te diría que las amenazas que puedan haberse lanzado desde ese palco de la CGT creo que son bastante folclóricas hasta el momento. Y el gran problema que tienen los sindicalistas y que tiene el peronismo en general es si a los 45 días vos ya arrancás con un paro general, bueno, ¿cuál es la escalada? ¿Hacia dónde escalás? Claro. Y creo que en ese sentido ellos saben que fueron demasiado lejos convocando un paro general tan pronto, y que ahora es momento de ver si esto les sirvió para algo, para posicionarse de una forma eficiente en términos políticos en el tablero de negociaciones con el gobierno. Martín, hoy todos le apuntaron al ministro de Economía, Caputo, ¿viste? Y hubo repercusiones también de lo que dijo. Fue bastante fuerte, ¿no? La declaración de Pablo Moyano ahí en el escenario. A quien van a levantar en andas, dijo, es al ministro de Economía, pero para tirarlo al riachuelo. Contestó Caputo que la justicia tome cartas en el asunto. Tuiteó Pichetto al respecto. A ver, vamos a compartirlo con vos, Martín, y así lo podemos analizar. Mira, Lourdes, ahí lo tenemos, las declaraciones. Sí, dice, diputado, si algo me sobra es valentía. Por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país, como cerrar el acuerdo con el fondo, que estaba caído y estábamos al borde del default. Por último, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley. Ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos. Y le contesta Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Claro, es la respuesta a lo que yo conté más temprano que había dicho Pichetto en torno a que no había tenido la valentía de ir al Congreso y que deje de apretarle a los gobernadores sino que necesitan acuerdos, ¿no? ¿Qué opinas, Martín, de esto? Bueno, yo creo que lo que hace Caputo con su tuit inicial, en el que, recordemos, le dice a la gente, pero en el fondo le está hablando a los gobernadores, que si no se aprueba la ley ómnibus, el ajuste lo va a hacer sobre las partidas que se mandan a las provincias. Esto históricamente, cuando lo hacía un gobierno de Cristina Kirchner por lo bajo, sin anunciarlo, todo el mundo se rasgaba las vestiduras diciendo están apretando a los gobernadores para que voten la ley porque si no, no le mandan los fondos. Bueno, lo curioso, lo novedoso, lo disruptivo, si querés, del gobierno de Milei es que los funcionarios, primero Milei y ahora el ministro, le está diciendo públicamente o votan la ley o no les mando las partidas a las provincias, ¿no? Entonces está jugando políticamente, después cada uno juzgue si es bueno o es malo, pero entiendo la reacción de Pichetto
que es decirle, bueno, venga a discutir las partidas en lugar de amenazar a los gobernadores con que o votan o no tienen plata. Es una discusión política. Como toda discusión política tiene sus bemoles, pero creo que en este caso estamos viendo algo muy curioso, que es que a cara descubierta el gobierno le esté diciendo a los actores políticos involucrados en la discusión de la ley que el castigo por no votarla va a tener que ver con la llegada de recursos o no a sus distritos. Y hablando de la ley, Martín, finalmente, y lo confirmaba recién Lourdes, ¿se posterga para el próximo martes? Exactamente. En principio para el próximo martes, o sea, claro, por lo menos hasta el próximo martes no va a haber sesión en la Cámara de Diputados. Y esto tiene que ver con que, bueno, el gobierno ayer empujó para tener un dictamen favorable antes del paro. Exacto. Ese dictamen se consiguió agónicamente con el número de firmas casi justo como para que sea el dictamen de mayoría, pero con una enorme cantidad, más de la mitad de los que votaron ese dictamen de mayoría, lo hicieron en disidencia. Exacto. Y sobre todo con artículos, vinculo nuevamente con lo que dijo Caputo, con artículos clave para el plan fiscal de Caputo, claro. Principalmente el tema de retenciones, también el tema de la fórmula de movilidad jubilatoria, que si saliera la ley sin esos artículos, casi que sería una derrota, ¿no? Es un triunfo pírrico para el gobierno conseguir esa ley si no tiene los artículos que le permiten accionar rápidamente para alcanzar el equilibrio fiscal que está buscando el gobierno. Entonces, creo que hubo una reflexión después de lo que pasó anoche y se decidió darse unos días más para negociar y no llegar a una sesión caótica en la que se jugara a todo nada cada artículo en la votación en particular. O sea, los votos para que la ley sea aprobada en general están, claro, y parece ya indiscutible. Ahora, después cuando vos vas artículo por artículo y tenés que ir a suerte o verdad y se te pueden caer los artículos centrales para el plan fiscal de Caputo, es un riesgo enorme que estaba por correr el gobierno si convocaba la sesión para mañana. Lo patearon para la semana que viene, se dan más tiempo para negociar, veremos a ver si la política consigue destrabar lo que hasta ahora no se ha podido destrabar en estos casi, te diría, 2 meses de máxima tensión en el Congreso, en el que, bueno, hay una minoría, sí, por lógica de cómo será la elección, que está tratando de ver cómo articula un plan de gobierno con muchas otras secciones de la oposición que no terminan de estar de acuerdo con un cambio tan radical y tan profundo como el que está proponiendo Milei. Sí, ahora yo creo que así como llegó el dictamen con tantas disidencias, tal cual contabas recién, Martín, me parece que cuando se apruebe la ley, si se aprueba, por supuesto, va a tener muchos artículos que van a caer o que van a sufrir modificaciones, porque no creo que lo aprueben así como llega. Bueno, claro, ya de por sí, fíjate que perdió más de 100 artículos en el camino, ¿no? Entre el proyecto original y el dictamen. Y del dictamen que salió a lo que vaya a ser aprobado en la Cámara de Diputados, sí, muy probablemente algunos artículos caigan u otros sean modificados. Veremos si se modifica el mismo dictamen o si sobre tablas van cambiando algunos de los artículos, pero sí, sin duda no va a salir igual que como salió de la comisión, va a tener una nueva reconversión ese proyecto. El tema es que si se cambia o no, o se mantiene, digamos, los elementos, las herramientas que está pidiendo Caputo para poder hacer el ajuste fiscal, y ahí está la clave de todo. En este momento no lo tiene, entonces la postergación es una necesidad para ver si a partir de la muñeca política se puede alcanzar algún tipo de acuerdo. ¿Cómo queda la situación de la familia Moyano, Martín, ¿no? Porque hoy hubo ahí unas rispideces entre los hermanos Pablo y Facundo. Le preguntaron a Facundo Moyano hoy qué opinaba del paro y él dijo, bueno, yo creo que deberían haberlo hecho 2 años antes. Cuando le preguntaron a Pablo Moyano, dijo, yo de farándula no hablo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que le estaba echando en cara a Facundo, a su hermano Pablo, es que la CGT, que Pablo conduce o integra al menos el triunvirato de conducción, no haya hecho ninguna huelga como esta durante el gobierno de Alberto Fernández. Ahí hay una interna entre los hermanos, sí, hay diferentes intereses que representan cada uno, pero básicamente le está echando en cara y está representando lo que piensa una parte, Facundo, digo, lo que piensa una parte importante del peronismo, es al haber sido tan tolerantes y tan mansos con un gobierno que estaba desbarrancando en términos inflacionarios,
la CGT, el sindicalismo y gran parte del peronismo, en su visión, ayudaron a que finalmente ganara una opción que es, en teoría, supuestamente todo lo contrario al peronismo, como puede ser Javier Milei, ¿no? A ver, entonces, es un reproche personal, claro, que tiene mucho de político y mucho de familiar y personal. todo junto. Martín, hay un tuit del jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué dijo? Jorge Macri también en consonancia con lo que había puesto Wolf hace un rato en relación a esto que Ignacio Baistrocchi contó de la multa a los que incumplen. Jorge Macri dice, en nuestro gobierno no hay margen para estas cosas. Tolerancia cero. Ahí está. Martín, todos, digamos, desde el arco político, tanto en provincia, a nivel nacional, en Ciudad de Buenos Aires, coinciden con esto, ¿no? Me parece que va por ahí, el que las hace las paga, tolerancia cero, de demostrar que de verdad hay un cambio en la Argentina, un poco lo que veníamos hablando antes con Fausto Espotorno y con Roberto Chite, analista político, y con Federico González, que está con nosotros. La gente votó por algo distinto, no sabemos si todos votaron apoyando efectivamente a Milei, pero sí por algo distinto. Sí, yo creo que en el gobierno de la ciudad y en parte del gobierno nacional hay un intento de mostrar que efectivamente están cambiando las reglas y que se va a aplicar y que mano dura y que no va a haber tolerancia con las protestas violentas. Se encontraron ante una protesta que fue más bien tradicional y que no tuvo demasiados incidentes, que puede haber habido algunas cuestiones anecdóticas como la que están marcando en esos tweets, y hay como un intento de magnificar algunas pequeñas cosas como para mostrar esa vocación de dureza. Acá hubo una intención clara de la CGT de no salirse del libreto o del corset que le trazó el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, como para no llevar esto a una escalada, ¿no? Al límite, sí. Entonces me parece que estamos ante una protesta que fue bastante tradicional en términos de lo que ha pasado históricamente en la Argentina e incluso de lo que vemos en otros lugares del mundo. Una protesta, una movilización terminó y probablemente mañana estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, de hecho, desde el Ministerio de Seguridad informan que Patricia Bullrich, que estuvo en la Policía Federal, ya se dirige hacia Olivos para encontrarse con Javier Milei y brindarle la información de todo lo que fue el protocolo antipiquete del día de hoy, donde ella informa justamente que hubo 40.000 personas en la movilización. Ellos calculan ese número, más o menos, y que se alcanzaron los logros en materia de orden y seguridad para todos. Esto es lo que nos dicen desde el Ministerio de Seguridad de Nación. A ver, si uno se para en el lugar de Patricia Bullrich, esto lo puede presentar como un éxito, evidentemente, ¿no? Claro, sí. Que la movilización se haya realizado en estos términos. ¿Hubo cortes de calle? Por supuesto que hubo cortes de calle, pero es impensable que una movilización de este tipo no los tuviera, ¿no? Entonces, claro. ¿Hubo derecho a la protesta? Hubo derecho a la protesta. Se manifestaron con libertad los sindicalistas y los grupos de izquierda que los acompañaron. Bueno, esto es lo que pasa en una democracia normal. Sí, ahora lo va a pagar el trabajador, eso, ¿no? Martín, el que tiene que volver a la casa y se encuentra con que desde las 7 no tiene transporte público. Está bien, pero esto es un paro, ¿no? En los paros estas cosas pasan y hay gente afectada, que es el daño que tiene cualquier paro, y por eso los gremios utilizan esta herramienta como forma de presión, ¿no? Pero creo que si se cumple lo anunciado, bueno, va a ser limitado ese daño, ¿no? Ahí tenemos abajo, para que recuerden, colectivos, trenes y subtes, todos los servicios paran de 19 a 0. Yo diría de 18, atención, o un poquito antes, ¿sí? Así que no esperen hasta último momento para volver a sus casas porque la vuelta va a estar realmente complicada. Martín, por último, bueno, hoy era un día muy importante para el presidente Milei, para la ministra de Seguridad Bullrich, ahora entonces con la sesión de ley ómnibus que pasaría para el próximo martes también, la lupa puesta en la próxima semana. ¿Y después qué? Bueno, la próxima semana arrancaría este debate. No nos olvidemos que después tenemos el Senado y en el medio empiezan a aparecer otros proyectos. Está el proyecto de ganancias, que también es importante esa modificación en términos de cerrar las cuentas también de las provincias. O sea, creo que febrero es el mes en el que el gobierno tiene que terminar de demostrar que puede cerrar su paquete económico y empezar, sí, a tratar de, con las herramientas en la mano, cumplir ese mandato que indudablemente consiguió Milei en las urnas, ¿no? Más allá de cualquier
discusión sobre para qué lo habilita Milei el 55% que tuvo en las elecciones, un mandato claro que tiene es bajar la inflación. Sí. Bueno, con las herramientas en la mano, el gobierno empieza la batalla de verdad contra la inflación a partir de probablemente mediados de febrero. Me parece que ahí va a estar la clave del éxito o no del gobierno de Milei, es si empieza a conseguir resultados en esa materia. Martín, gracias. Como siempre, un gusto tenerte por acá. Un beso, hasta luego. Un beso enorme. Ahora le pregunto a Federico González cuánto, ¿no? O sea, cuánto más aguante puede tener la gente que